Público. Vanessa Rubio, ¿cómo estás, Vanessa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Joaquín. Saludo a todo tu auditorio y me da gusto saludar. Gracias, igualmente. A ver, Vanessa, dice el presidente de la República que no está de acuerdo con el contenido de los precriterios de política económica porque dice que es muy temprano. Estos precriterios, como tú lo sabes, cambia radicalmente la proyección de crecimiento para este año de lo que estaba previsto en el presupuesto, en el paquete económico, de crecer de un 2 a un 2.5% este año, a de crecer del 3.9, entre el 3.9 y el 0.1%. Correcto, Joaquín. Pues mira, esto no es de sentimientos, no es de apreciación, es de lo que es una realidad objetiva, de datos rigurosos que trabajó la Secretaría de Hacienda con todo el equipo de planeación hacendaria para ofrecer estas cifras preliminares, en efecto, del comportamiento de la economía del 2020 y de lo que se espera en el 2021. Y yo lo que te diría es, y si leo uno precriterios, yo ya me los leí completos, lo que manifiestan ahí es que es todavía muy temprano, dada tanta volatilidad, para poder asegurar algún tipo de crecimiento. Y más bien lo que pone Hacienda, en efecto, es un colchón que va de 0.1 positivo a negativo, menos 3.9. Vemos hoy, por ejemplo, lo que dijo Bank of America. Bank of America ya dice que vamos a decrecer, que vamos a crecer negativo 8%. Sí, Berkeley había dicho que 7%. Correcto. Entonces, pues ya estamos en ese contexto y al final del día estas son las cifras con las que se tiene que hacer planeación económica. Yo creo que ya nos tenemos que poner serios, Joaquín, que la economía es algo serio y sin economía creciendo en México no va a haber prosperidad, que es lo que todos anhelamos. Por eso nadie está peleando. Todos queremos que hayan empleos, que haya prosperidad, pero si no hay crecimiento económico, simplemente no se va a poder, no suman los números. A ver, pero en un punto tiene razón el presidente. Y yo creo que cuando todavía no conocemos ni la profundidad ni la extensión de esta crisis, que ya la recesión nada más cuestión, ya se, como dice Jonathan Heath, ya no se hable si va a haber o no, sino cuándo y qué tan profunda. No es muy difícil pronosticar cuando estamos en la peor crisis que hemos tenido, y el mundo lo está también, pronosticar cómo va a ir el precio del petróleo en el 2021 o cómo vamos a crecer. Yo no sé si 3.9 sea mucho o poco, o si hoy se pueda calcular. Sí, es muy difícil pronosticar, pero se tiene que hacer por ley. De hecho, anoche a las 12 de la noche vencía el término de ley para que la Secretaría de Hacienda presentara ante el Congreso justamente los precriterios. Entonces tienes que anclar, tienes que hacer planeación económica, no la puedes hacer nada más con el dedo en el aire de a ver cuánto dinero ingresa al país, de a ver cuánto dinero gastas. Estamos en efecto en una crisis muy seria, nos la tenemos que tomar así, seria, y por eso necesitamos algo de números que nos dé algún tipo de anclaje. Por ejemplo, este año, tú lo comentabas hace rato, Joaquín, se esperaba un crecimiento de entre 1,5% y 2,5%. Pues ahora resulta que la misma Secretaría está esperando que podamos tener una contracción de menos 4 puntos porcentuales. Este es un choque brutal y sí necesitamos ya respuestas de qué va a hacer el gobierno federal ante esta crisis, porque no es nada más los indicadores macroeconómicos que se presentan ayer, sino lo que va a impactar en el empleo, lo que va a impactar, desde luego, con la crisis de salud que tenemos encima. Necesitamos suficiencia de recursos para atender la pandemia, para prevenir, para hacer pruebas, para evitar contagios, y ese recurso tiene que salir de algún lugar. El problema es que nada de lo que nos han dicho se ha cumplido. Lo que nos dijeron a finales del 2018 no se materializó para el 2019. No crecimos, esperaban crecer entre 2, 2,5%, no, menos 0.1. Y hablaron del 4. Menos 0.1 crecimos. Y entonces, en ese sentido, causa mucha ansiedad en los mercados, y de ahí la volatilidad tan alta que estamos teniendo. Veía que al rato vas a tener a Alejandro Díaz de León, el gobernador. Pues lo que están haciendo ahorita Banco de México y Hacienda es administrar esa volatilidad de corto plazo, pero necesitamos un plan de mediano y largo plazo para enfrentar la crisis, que es muy seria, Juan. Y además proteger el empleo con medidas de apoyo, porque la falta de liquidez pues lleva a la bancarrota. Sin duda, lo que están haciendo ahorita es tratar de que no haya falta de liquidez para que eso no se convierta en un problema mayor de solvencia en la economía, pero más allá de eso se requieren, medidas mayores. Por ejemplo, entre lo que plantean ayer en precriterios es ya el superávit primario, olvidémonos, ya no va a existir, y lo que se va a tener es un déficit.
La medida más amplia para medir la deuda en México es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Y ese va a pasar de 45 puntos a 52 puntos del PIB. A ver, espérame, doctora. No, estás hablando conmigo, doctora, no estás con los tuyos. A ver, explícame esto de los 45 puntos. Cuando uno quiere decir cuál es la deuda de México como porcentaje del PIB, sí, la respuesta es este dato que les estoy dando, que en la parte técnica se llama saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Pero palabras más, palabras menos, es cuánto está México endeudado con respecto a su PIB. Sí. Esto esperaban que este año, la Secretaría de Hacienda esperaban que rondara en el 47% del PIB. Sí. Y anoche en precriterios lo acaban de subir a 52% del PIB. O sea, un aumento del 5%, de 5 puntos Correcto. porcentuales. Y estamos hablando de millones de pesos. O sea, esa es una cifra de billones de pesos. Quiere decir, por un lado, que esperan que el choque que tengamos económico este año sea muy fuerte, se dejen de generar empleos, se deje de recaudar en materia tributaria, se deje de recaudar en materia petrolera. Pues tenemos, imagínense, el precio del petróleo en enero estaba 53, hoy está 10. Entonces, una pérdida de 82%. Correcto. Entonces, eso implica que ya no vamos a tener un superávit primario, que eso implica que tienes un superávit después de haber pagado los intereses de la deuda, sino ahora vamos a tener un déficit. Es decir, necesariamente se va a debilitar nuestra deuda externa sobre todo. Bien, pues, ¿y qué hacer ante esto? Pues lo que necesitamos son medidas ya urgentes, Joaquín. Ya no, o sea, nada más faltaba que nos metiéramos a un debate de cifras. El secretario de Hacienda es un hombre serio, un hombre estudioso, que conoce las cifras, que sabe de datos. El planteamiento que nos hace anoche, pues es un planteamiento muy crítico. Y lo que necesitamos es apoyar a la gente más vulnerable. Nosotros en el grupo parlamentario del PRI hicimos una propuesta para que el gobierno pague agua, luz y gas de las personas con ingresos menores a 6,000 pesos y también que puede existir no una condonación de impuestos, pero sí prórrogas que les den aire a las empresas mexicanas, porque si no se va a perder una brutalidad de empleos y con ello pues van a sufrir los mexicanos. Me gustaría, Joaquín, si me permites, algo que me llamó la atención de precriterios. En la página 55 dice Hacienda que se podría tener un entorno más favorable o menos negativo, dijera yo, si hubiera una mayor predictibilidad de la política pública y de un clima favorable a los negocios que fomente la inversión y las actividades productivas. A mí esto de la página 55 de precriterios me parece un llamado de auxilio de Hacienda. O sea, esto debería ser algo con lo que el secretario de Hacienda contara por dado. O sea, por dado que haya predictibilidad de las políticas públicas y por dado que haya un entorno favorable a la inversión y a la actividad productiva. Si no cuenta la Secretaría de Hacienda con eso, ¿cómo le pedimos a la Secretaría de Hacienda que enfrente una de las crisis económicas más brutales que vamos a enfrentar a nivel internacional? Que además, Joaquín, nos agarra mal parados. No es nada más el coronavirus, es que veníamos de no crecer el año pasado. Así es. En fin, Vanessa, te aprecio mucho y seguimos en contacto. Que estés muy bien. Gracias. Igualmente, saludos, Joaquín, gracias. Buenas tardes, Vanessa Rubio, senadora por el PRI, integrante de la Comisión de Hacienda. Ella fue subsecretaria de Hacienda.